Muy pero muy buenas tardes, soy el licenciado Pedro Santiago Salas, les doy la bienvenida a nuestro programa de todos los lunes, Psicooperativos TV. Para mantenerse informado lo pueden hacer a partir de psicooperativos.com. La verdad que hemos vivido una semana muy compleja en términos de realidad laboral todos los argentinos, más de 1.700 despidos en solo 4 días y la realidad, los psicólogos nos interpelan nuevamente para ver de qué manera podemos ayudar a la comunidad. Creo que es necesario ayornar nuestra práctica a las diferentes necesidades que tiene la comunidad. Por eso, cada lunes tratamos de ir dándole vueltitas y ver de qué manera podemos acercar nuestra profesión a los intereses de las personas. En el día de hoy van a venir a visitarnos dos personas con una vasta trayectoria en su campo. El amigo Guido Alvarado, secretario del Consejo Escolar de San Isidro, que nos va a venir a hablar de la educación, el estado de situación de la educación, y también ver cómo de alguna forma pueden los psicólogos participar dentro de lo que tiene que ver con el plan educativo bonaerense. Y también vendrá a visitarnos hoy la licenciada Mónica Layuz Cabrera, especialista en psicología sistémica y terapia familiar y de pareja. Muy importante la labor de esta corriente teórica, la psicología sistémica, para poder analizar las diferentes variables que se dan en los grupos familiares. Si veníamos hablando en torno a la problemática laboral, para mí es de suma, pero suma importancia recalcar esto. Cuando se pierde un empleo, no solo se pierde un empleo, sino que también todo esto repercute en la dinámica familiar. Les pido que se queden ahí, que ya arranca Psicooperativos TV. Segundo bloque en Psicooperativos TV, ya contamos con la presencia del secretario del Consejo Escolar de San Isidro, Ernesto Guido Alvarado. Un gusto que estés aquí con nosotros para comentarnos la realidad educativa. Gracias, Pedro, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero aprovecho el gran gesto y agradecerte que estás acá y me gustaría conversar contigo sobre la realidad educativa del municipio de San Isidro. Bueno, San Isidro desde hace, te diría, del año 83 para acá, para tomar en cuenta una etapa más moderna, es uno de los polos educativos más importantes que tiene la provincia de Buenos Aires. Nosotros absorbemos casi el 40% de la matrícula de alumnos que hay en toda la provincia. Estábamos un poquito más arriba, fue bajando por el crecimiento de Pilar, Escobar, de los barrios privados, que ha habido buena oferta educativa allá. San Isidro tiene un 70%, son algo de 110.000 niños que asisten a instituciones educativas, tenés más o menos un 70% que van a servicios educativos de gestión privada y el otro 30% en gestión estatal. Por lo tanto, estamos hablando de un polo educativo de más de 350 escuelas que tienen desde nivel inicial, primario, secundario, universidades privadas, escuelas especiales, centros de formación, así que bueno, es uno de los más importantes de la provincia. He visto que últimamente varias universidades han elegido poner sedes acá en San Isidro, algunas con la oferta académica de psicología, como es la UCES. A tu criterio, ¿por qué eligen San Isidro para poner sedes de universidades? Entiendo que el desarrollo de la educación de gestión privada en San Isidro es de alta calidad, con muy buenos resultados en lo que refiere de los niños que empiezan a los niños que terminan. Muchas veces encontramos datos que no son tan buenos, esos de que cada 100 niños que arrancan en primer grado solo llegan 50, eso la verdad que afecta e impacta mucho en lo que es la gestión estatal. En el tema de gestión privada, la verdad que los números son muchos mejores, creo que las universidades los ven, los estudian y entienden de que son los lugares para poder colocar su oferta educativa terciaria y universitaria cerca de esas escuelas. La escuela privada en sí tiene un orden, ¿no?, durante toda su vida, que cuando los chicos tienen 17 y saltan al CBC, que tiene una lógica propia de horarios y demás, y que tal vez los chicos les permite poder seguir estudiando sin tener que trabajar, la oferta educativa universitaria creo que es mucho más potable en ese sentido y impacta de mejor manera para el crecimiento de esos chicos. Digo, claramente es una cuestión como de orden, ¿no? Hablabas recién y mencionabas cierta dificultad en los números de la gestión pública en torno a lo escolar. ¿Cómo se puede resolver o a tu criterio qué políticas
públicas habría que implementar a la hora de mejorar esos indicadores? En primer lugar, el desafío para mí es la escuela secundaria, que es donde tenemos los graves problemas. Nosotros no tenemos números de deserción dentro de lo que es el nivel primario que sean graves, ¿no? Digo, se pueden acotar, están identificados y demás. Pero a partir del secundario es donde empieza el verdadero problema. Nosotros creemos de verdad que la escuela secundaria debe dar un giro en lo que se refiere a sus 11 materias y demás, y empezar a estudiar las cosas que hay que estudiar. Hoy con este modelo enciclopédico de los 80 y de mucho antes, ¿no? Digo, los 80 que estudié yo, es muy difícil poder generar interés en los chicos. Es muy interesante el planteo que haces, Guido, en torno a esto de hacer currículas que se ajusten a la época y a la modalidad en que vivimos y aprendemos. Digo, hoy se accede a muchísima información desde dispositivos digitales, entonces traslado un poquito más allá la pregunta y te pregunto, ¿cómo hacer para que la educación de la provincia de Buenos Aires, y en este caso puntual San Isidro, pueda hacer ese salto cualitativo? Inversión, en primer término, una inversión de calidad. Yo creo que el programa Conectar Igualdad, que se inauguró hace 5 o 6 años a nivel nacional, era un programa que era bueno, pero que no tenía buenos contenidos, equipamiento, pero no tenía soporte, ¿no? Entonces lograbas tener que todo el mundo tenga una computadora, una notebook, pero no lograbas que funcione porque requería un montón de autenticaciones y demás. En ese punto me parece que Buenos Aires, Capital Federal, con su plan Sarmiento, que era el que competía, había logrado ser mucho mejor en la Capital Federal porque lo que había logrado no era una cuestión propia de hardware, digamos, ni de contenido, sino de soporte, que las máquinas funcionen y ante determinados problemas funcionen. Para mí eso, una inversión inicial en calidad de lo que tengas es clave. Y segundo, la formación docente. Hay una segunda parte que tiene que ver con esto fuertemente, que es vincular la innovación tecnológica, las comunicaciones, a lo que es la carrera docente hoy. Hablábamos en torno a la posibilidad de llevar los tramos pedagógicos a diferentes lugares y hoy vemos que cada vez hay menos lugares donde se pueden llevar adelante esos tramos pedagógicos, que esto lo hablábamos en la previa, quizás profesionales universitarios que estudiaron 4, 5, quizás 6 años puedan volcar su conocimiento específico en el área para dictarle y ayudarle a comprender y a estudiar a los alumnos. ¿Por qué pensás que se viene dando esto y esta complejidad? Entiendo que hay algunos intereses en el tema de educación, donde trabaja un montón de personas, donde tenés más de 8 gremios que aparte trabajan con los trabajadores, donde el tema para mí digo, es una mirada personal y me hago cargo de lo que digo, es que no hay mucho interés en que se generen mayores tramos educativos para evitar que ingrese, digamos, otra gente que está fuera de lo que es el sistema educativo. Se respeta mucho acá el hecho de haber hecho el profesorado, los 4 años y demás, no viendo como una ventaja diferencial lo que decías vos, un background de conocimiento académico por pasar 4 o 5 años en una academia, más los 2 años que genera este tramo, que no es que es una cuestión automática, que son 2 años de formación específica a lo que requiere pedagogía, que para mí impactaría claramente. Hay programas de Argentina 2050, Cimientos, que hacen búsqueda de profesionales, hacen la capacitación pertinente para que después trabajen en escuela. Los resultados son sumamente positivos. Entonces, digamos, este salto cualitativo que vos venías referenciando a la inversión también, lo que podemos ver es cómo mucho recurso humano muy bien capacitado se está quedando afuera. Se está quedando afuera, sin lugar a dudas. Yo apelo a eso, digo, me parece que es un momento ideal aparte para poder trabajar esto. Yo creo que en el 2015 para adelante, en la provincia de Buenos Aires, ha habido algunos cambios que son positivos, algunas señales. No se ha podido lograr todos, pero se han puesto en discusión algunas cosas. Y una tiene que ver con esto, digo, y los docentes, como bien requieren tener un sueldo, un beneficio acorde a lo que hacen, también tienen que hacer una contraprestación que significaría la evaluación educativa. Y hasta que no tengamos esa posibilidad de tener una evaluación educativa, nunca vamos a poder medir si el docente que está al frente del aula es bueno o no. Y en esto no quiero ser punitivo, digo, no es que se quede afuera, es que hay que reformular la capacitación de esa persona para ese grado, para ese año y para ese lugar donde están. Los mejores docentes tienen que ir a los lugares donde más dificultades haya. Sin ningún lugar a dudas.
como ocurre en otros sistemas educativos, ¿verdad? Exactamente. Así que bueno, esperemos que podamos lograr, el San Isidro tuvo su tramo pedagógico y se fue, esperamos que, bueno, Vicente López lo tiene, requiere, todavía tiene como una gran lista de espera y demás, esperemos que haya alguna manera de poder hacer que los mejores universitarios puedan volcarse y que realmente lo hagan por vocación. Te lo decía recién, seguramente muchos psicólogos que entienden que hicieron un proceso de su vida ya en su carrera y tienen la posibilidad en este momento de poder trabajar en una escuela secundaria y poder ir a llevar todo lo que tienen, me parece ideal. Mucho más con los conflictos que tenemos hoy en la escuela secundaria, ¿no? Bueno, eso daría para otro apartado y ver de qué manera podemos seguir interviniendo, porque venimos realizando algunas intervenciones, no solo el colegio profesional, sino colegas que se acercan a trabajar desde diferentes instituciones. Te traigo un poquito más para acá y te pregunto lo siguiente. Muchos colegas, cuando aparece la posibilidad de lo educativo, tienen cierto tipo de temor a la burocracia de los actos públicos y los consejos escolares de diferentes municipios. Vos, como secretario del consejo escolar, ¿qué recomendaciones y qué requisitos necesitan los colegas para ir, presentar sus papeles y poder estar dentro de un acto público? Bueno, lo primero, que es verdad, digamos, yo no vengo acá a ocultar, es verdad que la educación tiene una propia lógica y una dinámica, la cual lo hace este tema de los actos públicos, de los puntajes, de que hay 3 tipos de listados y demás, pero bueno, se puede hacer. Hay que venir una mañana con paciencia, traer título secundario, su título universitario y su documento. Con esas 3 cosas hacemos lo que es el registro de títulos en el Consejo Escolar y ahí pasamos a la Secretaría de Asuntos Docentes, donde se hace la inscripción. Un psicólogo, que es solo psicólogo, puede hacer una inscripción en un listado que se llama listado de emergencia. Eso te permite a vos estar en uno de los listados, que no es el oficial, ¿sí? Que no es el otro que se llama 108B, sino es el de emergencia. Ante determinada oferta que salga para una escuela, la oferta sale primero por el oficial. Si no hubiera quien esté presente que lo quiere tomar al cargo, lo toma el 108, si no, lo toma el de emergencia. Para los actos públicos hay días y horarios preestablecidos, no se hacen en cualquier momento, sino vos cuando te anotas ya sabes que el lunes y jueves a las 8 y a las 13 horas hay acto público para cobertura de psicólogos para determinadas materias o para la cobertura de los equipos de orientadores. ¿Lunes y jueves en San Isidro o en toda la provincia? No, solo en San Isidro. Cuando vos te anotás aparte de San Isidro tenés la posibilidad de anotarte también en distritos como San Fernando y Vicente López. Bien. Eso te permite, hay que averiguar cuáles son los días de actos públicos y verlo. Igual la Secretaría de Asuntos Docentes, que es quien hace los actos públicos, tiene una página que funciona bastante bien, que es sad.sanisidro.com.ar, que ahí también hay varias información donde aparecen los cargos que se ponen en oferta, ¿no? Muy interesante, lo vamos a subir a nuestra página psicooperativos.com. Guido, muchas gracias por haber estado acá y para nosotros sos un referente en la materia educativa, así que esperamos seguir contando con tu presencia. Muchas gracias y a disposición, de verdad. Bueno, tercer bloque en Psicooperativo TV, ya con la presencia de Mónica Layuz Cabrera. Gracias por estar aquí con nosotros, Mónica. No, al contrario, gracias a vos por invitarme. Bueno, veníamos hablando hasta recién nos acompañó Guido Alvarado, que nada, trabaja mucho en educación. Y bueno, me gustaría también preguntarte cómo repercute la familia a la hora de la contención en lo que es el acompañamiento educativo a los jóvenes. Bueno, es fundamental. Yo siempre hablo y les cuento tanto a los alumnos del posgrado como a los consultantes que es fundamental. Es un equipo que se forma. Es el colegio, los docentes, las autoridades y además las familias. Si no, eso es imposible poder acompañar a los chicos y sobre todo en la adolescencia, también en la niñez, donde hay grandes cambios tanto sociales, ¿sí? Y ahí también la familia se ve repercutida porque, bueno, los chicos empiezan a ser más exógenos y entonces, bueno, no están en casa, entonces necesitamos de todos la comunidad que los contiene para saber por dónde andan, qué están necesitando, cómo acompañarlos en ese crecimiento. Bueno, y en ese punto es importantísimo lo sistémico. Digo lo sistémico y no la terapia sistémica, porque, me parece que lo sistémico de comprender todo un sistema que aglutina a los diferentes actores de la sociedad, me parece muy importante, ¿verdad? Sí, es un paradigma diferente
donde no nos paramos en lo individual y solo el niño o el adolescente o el individuo en sí, sino la persona en vinculación con los demás, en comunicación con los demás. Entonces es fundamental, sí, es una forma de ver a la persona en comunidad, es fundamental, sí. Y no solo es atravesado por la parte, digamos, de las ciencias de sí, sino también las ciencias de la educación también están atravesadas por lo sistémico, porque si no incluyen, ¿sí?, y no tienen esta mirada integradora, tampoco se puede hacer mucho, ¿no? Vivimos en un mundo muy, pero muy cambiante, donde hay grandes problemáticas en nuestro país que tiene que ver con, por ejemplo, la pérdida del empleo, fuente de trabajo y de ingresos para una familia. La semana pasada se perdieron aproximadamente 1.700, 1.800 empleos en 4 o 5 días. ¿Cómo repercute esto desde la dinámica familiar? Bueno, obviamente que sí, es un golpe al núcleo familiar, pero también tiene que ver de repente con los mitos de esa familia, los discursos dominantes que se encuentran en esa familia, porque si esa familia está constituida como comunidad, se sabe que cuando uno de los miembros queda sin trabajo, los demás ayudan o vuelven a reestructurarse. Por eso, bueno, mirar a la familia como un sistema, ¿sí? Cambia una de las partes del sistema, cambia todo el sistema. Si esa familia es muy rígida, obviamente que va a ser de gran frustración, de gran congoja. Igualmente, en la sociedad en la cual vivimos, que uno de los miembros quede sin trabajo, sinceramente trae cuestiones no solo económicas, sino sociales, porque en la actualidad son los dos los que tienen que salir a trabajar y se sostiene una familia con esos dos saberes, digamos. ¿Sí? Cuando vos hablás de familia como comunidad, sí. ¿A qué te referís y cómo se puede propiciar a que eso ocurra? Y yo hablo de familia como comunidades que todos tienen un rol, una función dentro de esa familia, pero también si hay uno de los miembros que pierde, no sé, por discapacidad o por una enfermedad, los demás puedan, ¿sí?, colaborar. Y que está en otro rol en este momento, diferente del que ya estaba, que venía sosteniendo, pueda adecuarse y ayudar a la familia desde otro lugar. Si lo vemos desde ese lugar, es como nos vamos acomodando y nos vamos adecuando. Digamos, es lo ideal. Obviamente que es muy difícil llevarlo a lo real, pero no quiere decir que no se pueda. ¿Cómo un terapeuta sistémico puede propender y fomentar a que esta plasticidad familiar se lleve a cabo? Y nosotros tenemos dentro del paradigma sistémico todo lo que tiene que ver con la comunicación. Y es fundamental propiciar la comunicación, ¿sí? Y trabajamos muchísimo con eso. Normalmente hay comunicaciones patológicas y bueno, trabajar sobre eso. Trabajar sobre estas comunicaciones patológicas, llevándolas a una comunicación muchísimo más fluida. Porque es imposible no comunicar. En todo acto... ¿sí? Estamos comunicando. Hasta cuando no hablamos, comunicamos. Hasta cuando nos oponemos o nos enojamos, estamos comunicando. ¿Sí? Entonces es imposible. Eso mismo, mostrarle, ¿sí?, al consultante que estamos diciendo algo, aunque no lo digamos, y a toda la familia también. Y propiciar un vínculo y momentos, ¿sí?, que no todo en la familia es obligación o no todo es responsabilidad. También hay momentos de encuentro con el otro, de encuentro de los afectos, de los sentimientos. No solo la familia está exclusivamente para tener responsabilidades, sino también para comunicar los afectos y sostenernos entre nosotros. Muy interesante esto que decís, Mónica. Me interesaría saber tu opinión en torno a este nuevo paradigma tecnológico donde hay una inmediatez de las comunicaciones y cómo esto atraviesa a las familias y cómo llega esta problemática al consultorio de un terapeuta sistémico. Claro, nos olvidamos que todo tiene un proceso, que no somos máquinas. Entonces es a aprender que
todo tiene un tiempo y un tiempo de maduración, y el tiempo de maduración interno de cada uno de nosotros es diferente, ¿sí? Entonces, sí, digamos, nosotros también como terapeutas tenemos tiempos. Los terapeutas, y si son familias, al principio cuando están en la situación más álgida del tratamiento, nos vemos una vez por semana. Lo ideal sería cada 15 días. Entonces lo vamos espaciando y en este espacio, y se empiezan a dar cuenta, al principio tienen como temor, no, por favor, nos estamos llevando bien, nos vamos a llevar mal. No, es el proceso que tienen que ir haciendo naturalmente, y en esos 15 días después vuelven y dicen, uy, qué bueno, creo que esta es la forma, porque de verdad se empiezan a dar cuenta en el accionar que todo tiene un proceso, que no nos ponen un botón y sé hablar. No nos ponen otro botón y sé cómo no gritarte para decirte lo que me da bronca. Todo eso tiene un proceso interno, y también todo esto viene como aprendido, ¿sí? Entonces también trabajamos con las creencias, trabajamos con los mitos familiares, ¿no? Venimos trabajando desde Psicooperativos TV y psicooperativos.com todo esto que tiene que ver con darle lugar a todo el mundo psi. En ese sentido, digo, ¿cómo es que a vos te genera curiosidad, investigación, y cómo te metés de lleno en lo que tiene que ver con la teoría sistémica? ¿Cómo comencé con esto? Allá en la década del 80, hace un poquito bastante. En la facultad lo único que nos daban era psicoanálisis, y en aquel momento venía un representante muy importante de Francia, Miller, y en la facultad para hacer la tesis terminal, bueno, nos adentramos a todo lo que tenía que ver con la teoría lacaniana. Era bellísima, era hermoso, no tengo absolutamente nada que decir, es más, la tesis la hice con mucho placer, pero salí de la facultad y entré en el hospital, después en minoridad, después fui directora de hogar de niños, y no me alcanzaba. Yo veía que eso, que era muy lindo, que era una teoría muy bella, ¿sí? Me faltaban herramientas para estar en el campo. Entonces, los profesores, seguí en contacto, porque nosotros hacemos terapia y todo lo demás, que tiene que ver con nuestra profesión de informándonos, eso es todo lo demás, y me empezaron a acercar libros de sistémica. Dije, esto es lo mío. Por acá llego y me pongo... el paciente o el consultante no está acá acostado y yo acá arriba, sino que estamos acá. Y yo estoy adentro del sistema y soy parte del sistema. Y me empecé a sentir cómoda en ese lugar, me empecé a sentir cómoda, ¿sí?, en mi trabajo, y vi los resultados. Y vi que los consultantes tenían rápidamente avances. Entonces dije, bueno, por aquí voy. Sí, es verdad, soy una apasionada de la investigación, he investigado, sigo investigando. Ahora, en la actualidad, comienzo una investigación con la Universidad Católica de San Antonio y vamos a trabajar con los profesionales, cómo es esto de los profesionales en Latinoamérica y cómo nos conectamos con los consultantes con la Universidad de San Antonio. Pero eso es una pasión que tengo, que es ir sabiendo siempre más, porque siempre pienso que me falta un poco más. Te hago esta pregunta porque me parece sumamente interesante lo que nos estás transmitiendo. Bueno, sé que ahora con diferentes desafíos. Hace unos años asumiste la dirección de la Escuela de Sistémica de Terapia y Familia, también introduciendo y trayendo al país lo que tiene que ver con la terapia narrativa sistémica, y sé que además de eso tienen una conferencia para agosto. Sí, el 18 de agosto viene Marcela Polanco, es la representante del Dublin Center de Australia. ¿Qué es el Dublin Center? La práctica narrativa comienza en Australia, ¿sí?, con Michael White y David Epson, que estaba en Nueva Zelanda, y quien funda el Dublin Center es Michael White. La práctica narrativa se desarrolla en Australia y luego es reconocida mundialmente. Luego Michael White deja el Dublin Center y funda en Adelaida el Centro de Adelaida. Entonces, Marcela Polanco es
para Latinoamérica, la representante del Dublin Center de las prácticas narrativas y reconocido por ellos. Y además es del Centro Colaborativo, que también es otra línea de la terapia sistémica de Helen Andersen. En el Centro Tao, Marcela Polanco también representa el Centro Tao. Y es la directora de el doctorado de familia y pareja de la Universidad de San Antonio. Entonces, bueno, viene por primera vez a la Argentina. ¿En qué fecha y en dónde? El 18 de agosto en Buenos Aires, en la calle Güemes, 3524, y bueno, se pueden contactar con nosotros a encuentrosprácticasnarrativas.com.ar en la página web. ¿En qué consiste la práctica narrativa sistémica? La práctica narrativa sistémica, porque las escuelas sistémicas fueron evolucionando, tiene una ética, y la ética en donde nos paramos es que el problema es el problema y que el problema no es la persona. ¿Sí? La persona no tiene el problema, y que el que sabe de su historia es el consultante. ¿Sí? Y nosotros acompañamos esa ruta. Malky Wai dijo que la forma de acompañar eran mapas. Hay diferentes mapas para ir conversando. Además, se dice que no es que uno hace terapia, sino que va a conversar sobre su vida, y en ella se respetan los valores, ¿sí?, y las esperanzas y los propósitos de las personas que vienen a consultar, ¿sí? Y las personas son multihistoriadas y no solo se forman o se construyen dentro de una familia, sino en la sociedad en la cual habitan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando los valores, los propósitos y las esperanzas se contraponen con lo que de verdad él necesita o siente, o ella necesita o siente, porque está abroquelado en el discurso dominante, es donde uno entra a angustiarse, a sentirse mal. Entonces, charlar y en esa conversación y en ese encuentro, ¿sí?, es un encuentro de muchas conversaciones, donde uno ve que está subyugado por un discurso dominante que en realidad no es lo que uno quiere hacer, sino es lo que la sociedad o la comunidad o la familia, ¿sí?, le impuso. Entonces, bueno, esto es un camino... Un camino muy interesante, Mónica. Bueno, realmente ha sido una entrevista muy pero muy interesante, donde te comprometo a que vengas nuevamente, porque nos han quedado temas muy pero muy importantes por tratar, lo que tiene que ver con los duelos en la pareja, lo que tiene que ver con los celos, con las infidelidades, con cómo se puede intervenir en una pareja que tiene problemas de celos o ha sufrido una infidelidad. Con lo cual te comprometemos a que vengas y te agradecemos mucho por estar hoy aquí. No, al contrario, te agradezco a vos y encantadísima. Cuando quieras, aquí estaré. Bueno, con esto se nos ha ido el programa de Psicooperativos TV, un programa muy pero muy interesante, donde vamos a seguir dándole vuelta a la página y analizando todas estas conflictivas que tienen que ver con la actividad de nosotros, los psicólogos. Los espero la próxima semana. Un saludo. Chau.